Nadie puede hablar de vida espiritual ni esperar crecer espiritualmente si no es regenerado. Tal vez porque ellos mismos no han querido que ese proceso comience. Porque tal vez están conformes así con la vida que llevan. Entonces, cuando una persona va a crecer espiritualmente así, si intentamos enseñarle a uno no regenerado a que haga el bien y adore a Dios, estaremos enseñando a un muerto. Pastor, ¿y cómo usted puede confirmar eso en la Biblia? Ay, ya lo vamos a confirmar. Aquí hay una sola vía. Quien no ha llegado a ese nivel todavía tiene que comenzar a clamar y decirle: Señor, dame ese nuevo nacimiento. Regenérame por completo. Yo no puedo seguir en este camino caminando con mi propia fuerza, porque no voy a llegar a nada. Es más, no te puedo agradar, porque esto es un asunto que nace y lo produce y viene directamente de Dios a través de su Santo Espíritu. Cuando el nuevo creyente anhela seguir la voluntad de Dios, la carne empieza a echar broma y a luchar contra la vida espiritual. Esta batalla le da la impresión al creyente de que en su interior hay dos personas, cada una busca la victoria. Cuando domina la vida espiritual, el creyente se siente muy feliz, pero cuando empieza a dominar la carne, viene aflicción. Entonces él reconoce que hay una situación que mientras que él esté en el cuerpo, se da cuenta que como que hay algo que quiere el bien, pero por otro lado, también estaba en una lucha, reconocía que estaba en una lucha con algo que desea y que quiere estar obedeciendo los malos deseos. Entonces, bueno, nosotros ahí es donde tenemos que agarrarnos del Dios, gracias a ese trabajo que Él viene haciendo para, bueno, ser bendecido y obtener la victoria. Por eso que decimos que si no es por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder ganar. No va a haber crecimiento espiritual, no va a haber madurez. Vamos a ser seres emocionalistas. Y eso, después de algún tiempo, se acabó. Que es lo que a mucha gente le ha pasado. No ha visto una regeneración en el espíritu. Su estadía en los caminos del Señor fue una emoción que se le pasó con el transcurrir del tiempo a través de los procesos. Se decepcionaron y se fueron nuevamente atrás. No pudieron perseverar porque no era un trabajo espiritual. Pero el tema fue que no nacieron de nuevo. Eso es realmente el problema de ellos. Claro, porque fíjate, es que mira, el creyente tiene que llegar a un punto que odie el pecado, que rechace, porque tienes que rechazar y odiar todas esas cosas que te llevaron a vivir a espalda a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Eso lo comienzas a rechazar a medida que el Espíritu Santo te comienza a lavar, te comienza a reformar, te comienza a cambiar. Quería aportar algo, agregar algo de lo que contaba del testimonio antes de irme a la pausa, y es que escuchen esto. Ciertamente, cuando para ese tiempo recibimos a Cristo un grupo de personas en el barrio, recuerdo que muchos se apartaron. Bueno, todos se apartaron. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué se apartaron? ¿Por qué te dieron la espalda? ¿Por qué se volvieron de nuevo a la rumba, a la droga, al licor, a los placeres? ¿Por qué se fueron de nuevo? Yo no podía entenderlo. Y yo le decía a un amigo, un jovencito para aquella época, y yo le decía: pero hermano, ¿pero dónde vas tú? Y él me decía: no, hermano, pero es que no es fácil. Pero yo le decía: pero fácil no es, considero yo, volver atrás. ¿Qué tú tienes? ¿Por qué quieres ir para atrás? No, porque es que tú sabes que las mujeres me llaman, el vicio, la rumba. Bueno, se devolvió. Tristemente lo mataron después con el tiempo. Pero la gran mayoría de personas se fueron todas atrás. Y yo no podía entender por qué se fueron y yo no podía volver. Yo no pude volver de nuevo para el mundo, para atrás. No pude. Porque es que el Señor comenzó a hacer un proceso de transformación impresionante. Y no pude, aunque quise varias veces volverme para atrás, no pude. Por eso es que es importante el nuevo nacimiento. Entonces, mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es tremendo porque más a todos los que le recibieron, porque los que a él vino lo rechazaron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay algo interesante. A todos los que le recibieron, a los que creyeron y lo recibieron, ahí hay un misterio. Porque creer y recibirlo, muchas personas creyeron, no lo recibieron. Entonces, claro, si no lo recibiste,
no puede comenzar el proceso de regeneración en tu vida y en mi vida. No puede. Porque Él no puede entrar de manera arbitraria, brusca. Alguien tiene que dejarlo entrar. Y por eso muchas personas se están preguntando, ¿pero qué si yo he hecho la oración? Bueno, algo aquí no cuadra. Claro. Hay algo ahí que no está cuadrando en tu vida. Algo no estás haciendo bien. Porque ¿qué pasa? El versículo dice, más a todos los que le creen. Me gusta la versión allí. Porque la versión dice, a los que creen y lo recibieron. En esta versión dice, a todos los que le recibieron y los que creen. Vamos a leerlo de nuevo allí en esa versión. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron. Y lo recibieron. Ahí está la situación. Creíste cuando te predicaron, pero tienes que recibirlo. Tienes que abrir el corazón. Eso es lo que tiene que pasar en alguien. Claro, porque tú en la calle escuchas mucha gente decir, yo creo en Dios. Ajá, pero eso no es todo. Ahí lo que tienes es el primer paso. El segundo es recibirle. Entonces Jesús dice que a esos que creyeron y lo recibieron, ¿qué les dio? Dice que les dio el derecho Derecho de ser hijos de Dios. de ser hijos de Dios. Entonces ya a partir de esa transformación, yo comencé a tener el derecho de ser un hijo de Dios. Entonces, los que creen en el Señor Jesucristo como Salvador, nacen de Dios y como consecuencia son hijos de Dios. Nadie puede hablar de vida espiritual ni esperar crecer espiritualmente si no es regenerado. Y mire, yo estoy explicando algo aquí que es clave, mi gente. Porque tenemos las iglesias llenas de gente que no ha pasado por ese proceso de... O sea, que ni siquiera ha comenzado el Señor, el Espíritu Santo, a hacer ese proceso de regeneración. Tal vez porque ellos mismos no han querido que ese proceso comience. Porque tal vez están conformes así con la vida que llevan. Hay reservas. No quiero compromiso. Me considero que estoy bien aquí. Así. Estoy en iglesia por si acaso, porque no me quiero perder, pero tampoco quiero abrirme completo a lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuándo una persona va a crecer espiritualmente así? No puede, jamás. Y es lo que realmente estamos viendo hoy, por lo cual mucha gente no está, digamos, creciendo espiritualmente, porque el mismo espíritu que te regenera es el mismo espíritu que trae crecimiento. Él es el que hace todo. Repito esto, nadie puede hablar de vida espiritual ni esperar crecer espiritualmente si no es regenerado, puesto que no tiene vida en su espíritu. Eso es lo que está pasando, Manuel, con mucha gente. No podemos edificar a los que no están regenerados. Si intentamos enseñarle a uno no regenerado a que haga el bien y adore a Dios, estaremos enseñando a un muerto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A un muerto, a uno que no ha nacido de nuevo, le estamos dando el conocimiento. Estamos queriendo enseñar a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, y entonces lo que estamos haciendo es que le estamos dando conocimiento a un muerto. Ese conocimiento, por no haber nacido de nuevo, a ese muerto no le sirve. Este estudio comenzó bueno, ¿eh? Y ya lo estamos comenzando a meter en cosas fuertes. Por eso que hay mucha gente que tiene conocimiento, pero ese mismo conocimiento no le sirve para ellos mismos. Entonces, como no le sirve para ellos mismos, entonces quieren metérselo a otro. Entonces tú te le quedas viendo y le dices, oye hermano, pero ese conocimiento que tú me dices que tienes de la Biblia, ¿por qué no lo aplicas a tu vida? ¿Y sabes cuál es la razón? Que no ha nacido de nuevo, que no ha pasado por esa regeneración. Entonces tiene conocimiento de Dios, pero no ha nacido de nuevo. Pastor, ¿y cómo usted puede confirmar eso en la Biblia? Ay, ya lo vamos a confirmar. Juan 3:3, ahí vamos a ver a Nicodemo, un hombre lleno de conocimiento, un intelectual, un hombre con una capacidad académica en cuanto a la ley de Moisés, pero no había nacido de nuevo. ¿Y qué le dijo Jesús? Con todo lo que eres un maestro, con todo lo que enseñas bien, con todo que todo el mundo te ve y te reconoce como un maestro, no vas a entrar en el cielo si no naces de nuevo. Vamos a leérselo. En esta dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El 4 dice, ¿qué quieres decir? Entonces él no entiende, porque él cree que el conocimiento solamente de Dios le iba a permitir entrar en el cielo. No, señores, ahí lo estamos viendo.
Mire, usted puede tener mucho y yo conocimiento de Dios, pero si no hemos nacido de nuevo, no hay forma, ¿no? Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo clarito. Entonces, él lo entiende literal porque no entiende nada espiritual. Recuérdese que el Espíritu de Dios no estaba en Nicodemo. En Jesús sí estaba, claro, pero en Nicodemo no. Entonces, ¿cómo iba a hacer para entrar? Con conocimiento de Dios solamente. Pregunto a la audiencia, ¿alguien porque tenga conocimiento de Dios puede entrar en el cielo? ¿Y qué dice el 4? ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Sí, porque él piensa que él está hablando del tema literal, que tenía que volverse un niño otra vez, un bebé, y volverse a meter en el vientre de la madre y volver a salir de nuevo. Y mira lo que dice Jesús. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Porque hay un proceso. ¿Qué hace el agua y el Espíritu? Que en esencia son lo mismo. La palabra que se relaciona con agua, el Espíritu que también se relaciona con agua, hace un proceso de lavamiento y de regeneración para quitarnos toda esa inmundicia y darnos una nueva naturaleza. Y mira lo que le dice. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. ¿Ve? Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo. Entonces, otro texto más, porque hay algo interesante ahí más adelante. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Jesús le dijo, mira, yo no te puedo explicar eso ahorita prácticamente, porque no me vas a entender. Ahorita no. Nicodemo no iba a poder entender eso. Porque para poder entender eso, Nicodemo tenía que tener el Espíritu Santo. Y ciertamente el Espíritu Santo todavía no había descendido. Entonces le dijo, ahorita no vas a poder entender eso. Lo único que te puedo decir es que es como el viento, que sabe que existe porque lo siente, porque está soplando hacia una dirección u otra, pero no lo puedes ver, no lo puedes entender. Sabe que es verdadero porque siente que está soplando de una dirección a otra y dice, ¿qué es eso que sopla? Bueno, el viento. Bueno, pero ¿cómo es que no lo veo? Pero eso es lo que te hace entender que... Bueno, ¿y qué es lo que te hace entender que alguien que cambió? Porque el Espíritu Santo llegó. Claro. ¿Cómo lo hace? Jesús no podía explicárselo a Nicodemo en ese momento, pero con la ayuda del Espíritu Santo nos está dando la oportunidad de poder explicar eso hoy aquí. Es un proceso de renuevo, de reforma, de restauración, de regeneración, de renovación. Todo lo ¿Sí? Escuchen, es vital que cada creyente sepa, sin lugar a duda, que ya ha sido regenerado y que ha recibido una vida nueva. Si nació de nuevo, por supuesto. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, para que ustedes vean que Pablo entendía esto a profundidad y se lo explicó a uno de sus discípulos, a Tito. En esta dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ajá, pero en esta versión, míralo como dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién lo hace entonces? El Espíritu Santo. Pero no te llama la atención que este verso dice por el lavamiento. ¿Qué usó ahí? Agua, ¿verdad? Claro. No es la misma agua que el Señor le dijo a Timoteo, a Nicodemo, que no nace de agua y del Espíritu. Entonces aquí no te parece interesante que aquí diga lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Mira cómo dice esta versión. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Entonces aquí no hay para dónde agarrar. Aquí hay una sola vía. Quien no ha llegado a ese nivel todavía tiene que comenzar a clamar y decirle, Señor, dame ese nuevo nacimiento.
regenérame por completo. Yo no puedo seguir en este camino bebiendo o caminando con mi propia fuerza, porque no voy a llegar a nada. Es más, no te puedo agradar, porque esto es un asunto que nace y lo produce y viene directamente de Dios a través de su Santo Espíritu. Fíjate, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede recibir los misterios espirituales ni saborear la dulzura celestial del reino de Dios. Por eso es muy importante buscar para quien todavía no lo ha podido conseguir. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puede saber una persona que ha sido regenerada? Bueno, solo tiene que hacerse una pregunta. ¿Ha ido a la cruz como un pecador desvalido y ha recibido al Señor Jesús como Salvador? De verdad, eso lo ha hecho alguien que está ahí en sintonía, que tal vez estaba como que esperando que se hiciera esta pregunta. ¿Usted ha ido realmente a la presencia del Señor como un pecador que necesita perdón, que necesita limpieza, pureza, santificación, redención? ¿Ha ido de verdad a la cruz, a la presencia de Dios y le ha dicho: Señor, yo reconozco que he sido un impuro, reconozco que he vivido de espalda una vida egoísta, haciendo mi propia voluntad? No que alguien te la haya ayudado a repetir, también funciona, pero no, lo que Dios anda buscando es que tú la hagas directamente de tu corazón, de rodillas, y le digas: Señor, de verdad, ya no quiero vivir así, me cansé de esta vida, quiero que tú me cambies, te entrego mi corazón. Bueno, si la respuesta es sí, bueno, el Espíritu Santo vino, entró a hacer morada en su espíritu y comenzó a regenerar su vida. Si eso fue así, de manera genuina, una oración desde lo más profundo de su corazón, bueno, desde ese momento el Espíritu... Pero si eso no se ha hecho, eso no ha pasado. El Espíritu Santo no ha venido todavía a ser, no ha comenzado todavía a hacer el proceso de regeneración. Ahora, Filipenses 1:6 dice algo maravilloso. En esta dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿La comenzó cuándo? Cuando abrimos el corazón. Claro. Ahí fue que la comenzó a hacer. Y dice que la irá perfeccionando. En otras palabras, regenerando nuestra vida hasta el día que Él venga. El que confiesa a Jesús como Salvador y Señor y recibe al Espíritu Santo, nace de nuevo. El conflicto entre lo nuevo y lo viejo. Escuchen esto. A partir de que comenzó o abrió el corazón a alguien y le permitió al Espíritu Santo entrar, bueno, el Espíritu por su lado comienza a hacer un trabajo de sustitución, de renovación. Saca todo lo viejo que está ahí, pone cosas nuevas, saca la maldad, trae la paz, saca la amargura, trae el amor, trae la bendición. Hasta el rostro le cambia, hermano. Y ese rostro malicioso, ya esa mirada lujuriosa, ya no está en ese individuo. Ahora se ve distinto. Ahora todo el mundo quiere decirle: Dios te bendiga, vamos a la iglesia, Cristo te ama, Él murió en la cruz por ti. Y la gente se le queda viendo así: oye, ese hombre está loco. No, la gente no puede entender eso, porque espiritualmente comenzó a ocurrir, o el Espíritu Santo haciendo un trabajo, pero se va a mostrar, a manifestar en la parte física, en la manera de hablar, en la manera de actuar, en la manera de ver, en la manera de tratar a la gente. Ahí es donde va a comenzar a ser vista esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Como esto no es un asunto de perfección, sino un trabajo de regeneración, no de perfección, entonces comienza un conflicto entre lo nuevo de Dios y la antigua naturaleza del ser humano. Comienza un combate fuerte ahí. Esto hay que aclararlo, porque alguien dice: bueno, pero ven acá, ¿y cómo es que no? Sí, vamos a seguir teniendo el mismo conflicto. Ahora lo bueno de esto es que la vieja naturaleza ya no nos va a arrastrar más. Claro. Eso no quiere decir que no se va a levantar y que se va a querer manifestar en cualquier momento. Entonces, para una persona regenerada es esencial que comprenda lo que ha obtenido con el nuevo nacimiento.
La carne desea tener al hombre sujeto para siempre a ella misma, mientras que la vida espiritual quiere tener al hombre completamente sujeto al Espíritu Santo. La carne y la vida espiritual difieren por completo. ¿Te recuerdas? Lo que hablábamos la semana pasada, la antigua naturaleza y la vida de Dios difieren por completo. La naturaleza de la carne es del primer Adán, mientras que la naturaleza de la vida espiritual pertenece al último Adán. Ese último Adán representa a Cristo. El objetivo de la primera es terrenal, pero el de la segunda es celestial. La carne centra todas las cosas en el yo. La vida espiritual lo centra todo en Cristo. La carne desea llevar al hombre al pecado, pero la vida espiritual anhela llevarle a la justicia. Todas esas cosas están dentro de una persona nacida de nuevo. Porque ahora, ¿te acuerdas que nos dejábamos arrastrar? Pero ahora no. Ahora lo de Dios vino a prevalecer en la vida del ser humano, que nació de nuevo, por supuesto. Claro. Pero entonces comienza la batalla entre lo nuevo y lo viejo. ¿Dónde lo describe eso, Manuel? Vamos a la escritura. Primera de Corintios 15, 47 al 49. En esta dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Son como el hombre celestial. Entonces, mira ahora lo que está en conflicto ahora entre el hombre terrenal y el celestial, viviendo en el mismo cuerpo. Porque ahora tenemos una parte, la vida de Dios morando en nosotros, pero recordemos que está la otra parte también ahí, que a mí me hubiese gustado que hubiese quedado muerta por completo, pero no fue así. Por eso es que Pablo dice, pobre de mí. ¿Quién me librará? Ajá, pero tienes que llegar al 49. Dice, al igual que ahora somos el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Ok, miren esta versión como lo dice. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Pero todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Así como nos pertenecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pertenecemos a Cristo, que es del cielo. ¿Qué es lo que está queriendo decir este texto bíblico? Que, bueno, hay una batalla entre lo celestial y lo terrenal. Entonces, aquí hay algo tremendo. Aquellos que son de la carne se refiere a personas que viven guiadas por los deseos carnales. Su naturaleza pecaminosa y sus necesidades egoístas, sus pensamientos están enfocados en satisfacer sus impulsos y sus deseos, alejados de Dios y de sus mandamientos. Entonces vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. En esta dice, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Lo que desea el Espíritu. Entonces la pregunta es, para el que no nació de nuevo, ¿cómo puede obedecer lo que desea el Espíritu? No puede, no va a poder jamás. Difícil. Porque ¿de dónde va a salir el buen deseo de hacer la cosa buena? No ha nacido de nuevo. ¿Y qué más dice? Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. No quieren ni pueden. Y el 8 dice, por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar. No pueden agradar a Dios. Estos son los que están de alguna forma en la naturaleza de la carne. Pero entonces ahora viene esta parte, aquellos que son del Espíritu. Se refiere a personas que viven guiados por el Espíritu Santo de Dios, que les da un nuevo nacimiento y una nueva forma de pensar y de actuar. Sus pensamientos están enfocados en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios
y en la construcción de una relación íntima con Él. Y ahora vamos a leer el mismo capítulo, pero vamos a leer desde el 8 al 10. El 8 dice, por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir los malos deseos. Ya no tienen que seguir, sino obedecer al Espíritu de Dios. Entonces date tu cuenta, ya no tienen que seguir los malos deseos. Entonces quiere decir, ¿qué está confirmando eso? Que los malos deseos de vez en cuando te van a querer arrastrar. Pero ¿qué dice el apóstol? Ya no tienes que obedecerlo, porque tienes al Espíritu de Dios que te está ayudando a obtener la victoria sobre ese mal deseo, sobre ese mal pensamiento. ¿Y qué más dice? Porque tenemos que llegar al 10. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ese está fregado. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá. Amén. Porque Dios los habrá declarado inocentes. Entonces, oigan, cuando el nuevo creyente anhela seguir la voluntad de Dios, la carne empieza a echar broma y a luchar contra la vida espiritual. Esta batalla le da la impresión al creyente de que en su interior hay dos personas. Cada una tiene una propia idea y fuerza. Cada una busca la victoria. Cuando domina la vida espiritual, el creyente se siente muy feliz, pero cuando empieza a dominar la carne, viene aflicción. Y vamos a leer esto, Romanos 7:14 en adelante. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de hacer lo que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y el 20 dice, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Ve? Entonces, él reconoce que hay una situación que mientras que él esté en el cuerpo, se da cuenta que como que hay algo que quiere el bien, pero por otro lado, también estaba en una lucha, reconocía que estaba en una lucha con algo que desea y que quiere estar obedeciendo los malos deseos. Entonces, pero él cierra diciendo, doy gracias a Dios. Dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Jesucristo me ha librado. O sea que en Cristo, gracias a la posición que tenemos en Cristo ahora, podemos vencer por medio de la fuerza que da el Espíritu Santo. Pero recuerden que estas dos cosas que están, pareciera que cada una de estas dos naturalezas está buscando de obtener la victoria dentro del creyente. Entonces, bueno, nosotros ahí es donde tenemos que agarrarnos del Dios, gracias a ese trabajo que Él viene haciendo en nosotros, que comenzó a hacerlo y que lo va a terminar con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, para, bueno, ser bendecidos y obtener la victoria. Bueno, fíjate que decía que la regeneración bíblica es un proceso divino que renueva la vida espiritual de una persona. La transforma en una nueva criatura y la pone en el camino de la santidad, de la satisfacción, del gozo, de la alegría. Necesitamos leer un capítulo más, Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, pues no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nota que Pablo le está dando una exhortación y le está escribiendo a los hermanos y le está diciendo, mire, el ocuparse de la carne. Él le está hablando a hermanos en Cristo que sabe que tienen esa batalla y que sabe que en su día a día van a tener una batalla, que la única forma de ganarle a esa naturaleza pecaminosa o a esa situación de la carne es mantenerla sujeta con oración, es mantenerla sujeta con lectura de la palabra, es mantenerla sujeta con ayuno, con lo que nosotros sabemos que debemos hacer para ganar esta victoria o esta batalla. Pero viene algo más interesante, ¿verdad? Me llama la atención aquí el versículo 3 porque dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo de semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que puedo entender aquí es lo que decía usted hace rato, ¿por qué esa naturaleza pecaminosa? ¿Por qué ese espíritu no termina de salir? Sino que no, la condenación es que dentro del propio cuerpo sea sometida. Sí, por el Espíritu Santo. A través del Espíritu, claro. Ahora, viene algo interesante también en lo que te faltó leer allí. Dice el 6, retomamos nuevamente. Ajá. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan en la carne. Por eso que decimos que si no es por el Espíritu Santo de Dios no vamos a poder ganar. No va a haber crecimiento espiritual, no va a haber madurez. Vamos a ser seres emocionalistas. Y si no fue el Espíritu Santo que nos reavivó, posiblemente cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, que es posible, la situación de mucha gente, entienden la palabra y solamente se emocionan. Pero como no es una cuestión del Espíritu, es emocional. Y eso, después de algún tiempo, se acabó. Que es lo que a mucha gente le ha pasado. No ha visto una regeneración en el espíritu. Su estadía en los caminos del Señor fue una emoción que se le pasó con el transcurrir del tiempo a través de los procesos. Se decepcionaron y se fueron nuevamente atrás. ¿No fue lo que pasó con mucha gente? No pudieron perseverar porque no era un trabajo espiritual. Y cuando lo viste por allá te dicen, hermano, ¿y por qué te apartaste? No, yo no sirvo para eso. Yo creo que yo no nací para eso. Pero el tema fue que no nacieron de nuevo. Eso es realmente el problema de ellos. Ahora, la regeneración tiene varias consecuencias. Vamos a verla. Bueno, número 1, nuevo deseo y perspectiva. La persona que nació de nuevo tiene nuevo deseo y nueva perspectiva. La persona regenerada comienza a ver y a valorar las cosas desde una perspectiva celestial, buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más, pastor? Bueno, tiene crecimiento espiritual. Esa es una consecuencia de haber nacido de nuevo. La regeneración es el punto de partida para el crecimiento espiritual, donde la persona puede desarrollar su vida en Cristo. ¿Qué más, pastor? Otra consecuencia de la regeneración es que tiene vida de fe y santidad. ¿Cómo es eso? Bueno, la regeneración capacita a la persona para vivir una vida de fe y santidad. Eso tratar de fingirlo. No, eso no. Porque eso tiene que ser el Espíritu Santo llevándote a ese nivel de fe, llevándote a ese nivel de santidad. Si no es imposible, hermano, no se puede. Lo que vamos a vivir es una vida de apariencia, una novela, un teatro, una obra de teatro es lo que va a ser nuestra vida cristiana. Porque esto tiene que ser, repito, la regeneración capacita a la persona
para vivir una vida de fe y santidad siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué otra cosa hay? ¿O qué otra consecuencia? Bueno, unión con Dios. ¿En qué consiste eso? Bueno, la persona regenerada se une a Dios y experimenta paz y alegría. La última, heredero de vida eterna. ¿Cómo es eso? Bueno, la regeneración asegura a la vida eterna y la herencia en el reino de Dios. Esas cosas son importantes. Bueno, la conclusión de esto sería así. La regeneración es un proceso divino que transforma la vida de una persona, dándole una nueva naturaleza, un nuevo propósito y un nuevo camino de fe. Es un regalo de Dios que capacita a la persona para vivir una vida santa y llena de propósito en su relación con Dios. Yo le comentaba al hermano Manuel ahora, yo le decía, pero oye, ¿cómo fue que? Porque de todas las personas que se entregaron en esa campaña y a lo largo de lo que los hermanos estuvieron predicando y visitando a las personas, mucha gente fue a la iglesia. Y yo estoy seguro que si no hubiese pasado eso que el Señor hizo en mi vida, lo explicábamos ahora, no fue dentro de la iglesia, fue de camino a casa, que hubo ese trato tan tremendo. Yo me hubiese salido también como ellos. Yo hubiese de nuevo hacia atrás. Yo le decía al Señor, oye Señor, pero cuando ese gran grupo de personas, impresionante hermano lo que voy a decir, ninguno perseveraron, ninguno. Muchos de ellos se fueron decepcionando, 1 o 2 semanas, otros 3 meses, el otro 5 meses, el otro 1 año. No llegaron ni al año. En cuestiones de semanas y meses se fueron apartando casi todos. Y entonces después que todo eso pasó, yo me quedé sorprendido porque yo le decía al Señor, Señor, tú moviste toda esa maquinaria que esos hermanos estuvieron ahí 3 días o 4, no recuerdo, haciendo esa campaña. Y aparentemente a los días se dejó ver que la campaña dejó unos buenos frutos. Bastante gente quedaron, pero todos se apartaron y se fueron nuevamente atrás. Y como yo no me pude escapar, entonces yo le decía al Señor, fuiste dándole la oportunidad a todas las personas, pero quedó un solo fruto de esa campaña. Y entonces yo le decía al Señor, oye, valió la pena de hacer toda esa movilización, toda esa inversión que se hizo para llegar a ese barrio allá en Caracas, carretera vieja de La Guaira exactamente, y llegar hasta ahí con toda esa movilización para salvar un alma. Bueno, aunque mucha gente comenzó a responder, pero no perseveraron. Esta cuenta la estoy sacando después con el tiempo, cuando me di cuenta que toda la gente que existía conmigo, que comenzaron conmigo en la iglesia, después yo lo veía en la escalera tomando y yo tenía que pasarle por un lado con la Biblia y todos estaban ahí en el mismo asunto de siempre, y yo les pasaba, bien sea cuando iba a la iglesia o cuando regresaba nuevamente a casa, estaban ahí y yo no podía entender, como les explicaba al principio, lo que había pasado en mi vida y por qué ellos se habían apartado y por qué yo no me pude apartar, porque realmente nací de nuevo, o Él me permitió en su misericordia entender lo que, bueno, es tanto así que lo he entendido tanto que me estoy atreviendo hoy aquí a explicarlo. Yo no podía hacer esto. Yo decía, bueno, algún día comprenderé qué fue lo que realmente pasó en mi vida y lo podré explicar. Entonces, cuando veo a personas que están en esta situación, hoy en día, digo, hermano, pero ¿qué es lo que pasa contigo? Tú necesitas entrar en un proceso de regeneración, porque por tu propia fuerza no vas a poder, no vas a poder, hermano. Esto no se trata de que yo voy a tratar de hacer un esfuerzo por cambiar, por dejar. Mira, puede dejar cigarro, puede dejar la droga, puede dejar el aguardiente, puede dejar los amigos y los placeres, los paris, las fiestas. Puede dejar eso con tu propia fuerza. Pero ¿cómo haces para cambiar internamente? ¿Verdad que es imposible? No puedes. Mucha gente ha hecho, porque nadie puede decir, no, yo soy cristiano porque ahora no bailo pegado. No, yo soy un hijo de Dios porque ya no bebo, ya no fumo, ya no consumo droga. No, porque hay mucha gente que no va a iglesia y también ha podido dejar la droga. Y ha podido salir de la calle. Pues. Eso no significa que por eso alguien tiene el cielo asegurado. Porque cualquier persona lo puede haber dejado. Conozco mucha gente que me ha dicho, no valía, yo me dejé de eso, yo tengo un hombre en mi casa. Pero tú vas a iglesia, no, yo no tengo necesidad de ir a iglesia.
Yo decidí dejar el aguardiente y lo dejé. Decidí dejar el cigarro, lo dejé. Decidí dejar la fiesta, la dejé. Decidí dejar las mujeres, lo dejé. Pero no voy a iglesia. Entonces nadie se crea porque dejó esas cosas. Si la dejaste porque fue el Espíritu Santo que hizo un proceso de renovación y reforma y ya tú no pudiste volver nuevamente a hacer lo que gustosamente hacías en esa vida de pecado, bueno, eso significa que naciste de nuevo. Si no, qué bueno que ahora sí se puede explicar esto, ¿no? Y que mucha gente que está ahí dice, porque esto tiene que llevar a la reflexión a mucha gente, en el sentido de que, oye, vale, eso fue lo que me pasó. Yo, tal vez hay mucha gente que está diciendo, oye, wow, hermano, qué bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Pero otro dice, oye, eso a mí no me ha pasado todavía. ¿Qué le va a decir a esta gente? Y quizás otros se están preguntando, oye, ¿por qué no he logrado dejar de hacer ciertas cosas? Porque hay ciertas cosas que todavía siento que el deseo de hacerlo, incluso a veces los hago. ¿Qué está pasando allí? Sí, porque este tema mucha gente puede haber entendido. claro, eso. porque es que fíjate, es que mira, es que tiene que llegar un punto, el creyente tiene que llegar a un punto que odie el pecado, ¿no? Que rechace, porque tienes que rechazar y odiar todas esas cosas que te llevaron a vivir de espalda la vida sin Dios, que te llevaron a vivir a espalda a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Tienes que rechazarla. Eso no lo rechazas tú porque tú quieres. Eso lo comienzas a rechazar a medida que el Espíritu Santo te comienza a lavar, te comienza a reformar, te comienza a cambiar. Tú no te acuerdas, yo no creo si tú te acuerdas de eso, pero anteriormente la gente decía, mira, ¿por qué fulano no se viene con nosotros? No, lo que pasa es que él ahora es un hombre regenerado. ¿No te recuerdas que la gente te decía así? Regenerado la gente lo asociaba con alguien que ya no iba a la fiesta. No, es un hombre regenerado. Se regeneró. Antes se decía así, ahora es que no se dice. Porque la gente tenía en cuenta de que alguien que efectivamente ya no hacía eso era que había pasado por sin entender el tema espiritual. Ahora, cuando lo buscamos por la palabra, lo tratamos de entender por la palabra, nos damos cuenta que ese proceso de regeneración es posible porque el Espíritu Santo lo hace en nuestra vida. Bueno, Manuel, yo creo que es más que suficiente por hoy. Dios le bendiga.